Hola a todos. En este video rápido aprenderemos acerca del flujo de trabajo de Fluent Meshing llamado Watertight Geometry. Pero hablemos un poco acerca de Fluent Meshing. ¿En qué consiste? Actualmente la herramienta de ANSYS Fluent se encuentra completamente integrada para que nosotros podamos en nuestras simulaciones de CFD realizar todo el proceso desde el mallado, pasando por la configuración o el setup, el cálculo numérico hasta el postprocesamiento, todo en una misma ventana. Esto nos permite o nos da la facilidad de no tener que cambiar de ventanas en cada etapa del proceso o de tener que abrir y cerrar diferentes softwares. Otra característica que tiene Fluent Meshing es que permite la importación o lectura de archivos CAD o mallas, cualquiera de los dos, que sean con diferentes complejidades y que tengan un cuerpo único o que sean multicuerpo o lo que se denomina como un ensamble. Tiene la capacidad también de trabajar con miles de millones de celdas computacionales, las cuales, como observan a su derecha, pueden ser elementos hexaédricos, tetraédricos, poliédricos o una combinación de los mismos como polyhexcore, donde si bien tenemos elementos poliédricos, que son aquellos que se acomodan a geometrías complejas, en el corazón del dominio computacional tendremos elementos hexaédricos, todo con el fin de mejorar la calidad de nuestra malla. Otra característica es que los usuarios, especialmente aquellos que sean principiantes, tienen la facilidad de generar mallas de alta calidad con la configuración de unos datos básicos y de una serie de pasos que el mismo software va indicando qué es lo que tenemos que hacer. Ya en caso de ser un usuario más experimentado que ya haya trabajado con softwares de mallado, existen también herramientas avanzadas con el fin de poder personalizar todos esos parámetros específicos que los usuarios con experiencia ya conocen. Como todo software de mallado, Fluent Meshing también requiere unos requisitos previos de la geometría y específicamente hablando de nuestro flujo de trabajo Watertight Geometry, es necesario tener una geometría limpia. ¿A qué nos referimos con geometría limpia? Que no tenga fugas, que no tenga agujeros, que no tenga aristas o bordes afilados para poder realizar una malla computacional con una buena calidad. En caso de tener geometrías sucias, existe otro flujo de trabajo que se llama el Fault Tolerant Meshing, que ese lo discutiremos en otra oportunidad. Para este caso, si nosotros tuviéramos geometrías con cierto tipo de suciedad, como el caso de contornos o de agujeros, es necesario realizar un pretratamiento para hacerle una limpieza a la malla y para hacerle una limpieza a la geometría y de esa manera generar una malla de buena calidad. Requiere que se tengan regiones sólidas o fluidas. Este Fluent Meshing tiene la capacidad de mallar ambos tipos de regiones, solo que es muy importante que sean correctamente identificadas. Hay las dos posibilidades de mallar un cuerpo único, que es el que se utiliza en la mayoría de los casos para simulaciones con CFD, pero también tiene la capacidad de trabajar con ensambles o con lo que denominamos sistemas multicuerpo. Lo importante es que apliquemos la topología compartida, bien sea en el software de CAD, que lo podemos hacer como herramientas de ANSYS, puede ser SpaceClaim o puede ser Design Modeler, o
en nuestro software de mallado, que en este caso sería el Fluent Meshing. Muy importante que ese ensamble tenga la topología compartida para poder realizar la malla. Teniendo eso en mente, vamos a practicar. Lo primero que hacemos es abrir nuestro software de Fluent en la versión que nosotros tengamos instalada. Nos aseguramos que se encuentre en la etapa de mallado. Activamos precisión doble. Es muy recomendado tener siempre activada esta cajita para hacer mallas, y la cantidad de procesadores en paralelo que utilicen depende de la capacidad de hardware que tenga cada uno de sus equipos. Escogemos el directorio de trabajo adecuado de tal manera que tengamos todos los archivos en el mismo lugar. Aquí tenemos nuestra interfaz de Fluent Meshing. Recuerden que les dije que desde el mallado hasta el postprocesamiento podemos hacer todo en esta misma ventana. Es muy importante que verifiquemos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Tenemos la cinta superior de opciones para hacer el tratamiento de nuestra malla, herramientas de visualización en ambos costados de la ventana de trabajo, herramientas de precisión o de selección única o múltiple, y nuestra consola que nos muestra la información necesaria de nuestra malla. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de flujo de trabajo que vamos a utilizar. Existen varias opciones. Una es Watertight Geometry, que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Está Fault Tolerant Meshing, que como les dije, aplica principalmente para geometrías que se consideran sucias, un mallado en 2 dimensiones o la creación de un sistema completamente nuevo. En este caso, vamos a activar nuestro flujo de trabajo de Watertight Geometry. Se activan una serie de pasos los cuales debemos seguir en estricto orden para tener éxito en la generación de nuestra malla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar nuestra geometría. Lo primero que él me pregunta es qué tipo de formato tiene el archivo, si es un CAD, un diseño en 3 dimensiones, o si es una malla que yo puedo importarla, bien sea desde otro software de mallado, puede ser ANSYS Meshing o del mismo Fluent Meshing, y puedo actualizarla o mejorarla según la necesidad. En este caso es una geometría de CAD. Me pregunta que si es un archivo simple o un archivo o múltiples archivos. En este caso, a pesar de que va a ser un ensamble, vamos a trabajar con un solo archivo. Podemos escoger las unidades en las que queremos trabajar, que en este caso serán milímetros. No vamos a usar los labels de cuerpo. Y aquí en los 3 punticos vamos a buscar nuestro archivo de geometría, que puede ser bien sea de SpaceClaim o de Design Modeler. Aquí lo tenemos y le damos OK. Entonces vamos a esperar a que nuestra geometría sea importada. Ya tenemos aquí la geometría sobre la cual vamos a hacer la malla computacional. La consola nos muestra la información de nuestra geometría y el tiempo en el que se dura realizando cada procedimiento. Aparece una palomita en verde que me indica que este primer paso fue hecho adecuadamente, y podemos pasar al siguiente, que es la adición o no de un dimensionamiento local a nuestro sistema. En este caso no lo vamos a hacer, así que le damos aquí a actualizar para continuar con la generación de la malla de la superficie. La filosofía de funcionamiento o de operación de Fluent Meshing consiste en 2 etapas principales. En la primera se genera una malla en las paredes de nuestro dominio, vamos a llamarlo así, o en las superficies, antes de generar la malla en el volumen. Entonces, la ventaja que tenemos es que podemos observar el tamaño que van a tener de acuerdo a los valores máximo y mínimo que se establezcan. Observando aquí nos damos cuenta que el mínimo volumen
es este recuadro pequeño, tiene un tamaño adecuado. Sin embargo, el tamaño máximo, que es de 8,7 milímetros, supera el valor del diámetro de las tuberías y esto me genera una malla de muy baja calidad. Por lo tanto, debemos modificar un poco este valor. Vamos a disminuir el tamaño a 2,5 milímetros. Vamos a dejar una tasa de crecimiento de 1,2 con curvatura y proximidad y las demás condiciones que me ofrece por defecto nuestro Fluid Meshing. Lo único que modificamos fue el tamaño efectivamente máximo de los elementos de la malla. Ok, ya han sido generados nuestros elementos tetraédricos de la malla de la superficie. En caso que se requiera tener de un tamaño menor, es simplemente especificar el tamaño del cual nosotros necesitamos. Por ahora vamos a continuar con este tamaño que tenemos aquí. Podemos observar el interior de nuestro dominio a través de planos que podemos generar. Aquí podemos realizar cortes en nuestra geometría y observar qué es lo que está sucediendo ahí, cómo es la forma y el tamaño de los elementos en el interior. Una vez que se genera la malla de la superficie, pasamos a la descripción de la geometría. Es decir, me dice qué tipo de geometría es, si es una geometría que consiste en regiones sólidas, regiones fluidas sin espacios vacíos o ambas, regiones sólidas, fluidas y con agujeros. En este caso, observen que solo tenemos la parte sólida de nuestra válvula de globo. Por lo tanto, es necesario generar también nuestro dominio fluido. Por ahora le decimos que lo que tenemos aquí en este momento es una geometría con regiones sólidas. Fluid me pregunta que si yo quiero tapar entradas y salidas para generar mi región fluida, le digo que sí, vamos a taparlas con unas capas. Me pregunta que si deseo cambiar el tipo de frontera de pared para interno, le digo que no, no es necesario. Que si quiero hacer Share Topology, observen que la opción por defecto que hay aquí es no, porque previamente ya fue realizada esa etapa en el software de CAD. Finalmente me pregunta que si yo quiero activar el mallado multizona. En este caso no vamos a utilizar el mallado multizona porque solo va a haber una región que es por donde va a fluir el agua dentro de mi válvula. Con esto aclarado, le decimos que me describa la geometría y ya está lista. Lo que sigue es generar las capas que me van a cerrar el dominio sólido y poder tener el dominio fluido que necesitamos para la simulación con CFD. Entonces necesitamos hacerlo para la entrada y la salida, que solo tenemos una en cada caso. Vamos a ponerle un nombre, en este caso le vamos a decir inlet, le ponemos el tipo de zona adecuado, en este caso va a ser una entrada por velocidad la que voy a utilizar en mi simulación. Lo selecciono por el label que tiene o por el nombre que le di a esa superficie y le digo que sea aquí en mi superficie inlet, que es la que estamos observando aquí resaltada. Entonces le digo que por favor me cree esa capa. Me dice que el nombre ya existe, entonces vamos a dejarlo como Velo Inlet y vamos a crear la capa. Observen que aquí ya selló esa parte y creó su respectiva malla de superficie. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer lo correspondiente con la salida. Vamos a llamarlo como Pressure Outlet. Muy importante que no repitan los nombres y también importante que no le tengan miedo al fallo y a las advertencias que les da.
el software, ¿ok? Entonces, va a ser una salida por presión porque va a salir a la atmósfera. Señalamos nuestra superficie, que es esta de aquí, y creamos la capa. Entonces, él la va a sellar y va a generar nuestra malla superficial. En este caso, ya tenemos nuestro dominio fluido. Una vez hecho eso, vamos al siguiente paso, que es la creación de las regiones. Él me dice cuántas regiones fluidas usted estima que hay dentro de su dominio. Yo sé que hay una sola, que es por donde está pasando el agua. Le digo que una solita y vamos a crear esa región, porque el resto son regiones sólidas. Y ojo que me están preguntando cuántas regiones fluidas están dentro de mi sistema, y aquí en el Update Regions o la actualización de las regiones, él me va mostrando. Entonces tengo aquí, vamos a observar un poco mejor, ya tengo, observen, mi dominio fluido extraído a partir de las capas que yo creé o de las tapas que le puse a la entrada y a la salida. Son regiones sólidas que ya no las vemos, por supuesto, y mi región fluida, que es la que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo único que hacemos es cambiar su nombre, decirle fluido y asegurarnos que tenga el tipo de región correcta y le damos a actualizar regiones. Una vez que se encuentran actualizadas esas regiones, vamos a hacer un refinamiento especial en las paredes a través de las capas, de la capa límite. Y eso se hace aquí en adicionar capas en las fronteras. Él me pregunta inicialmente que si deseo hacerlo, le digo que sí. El nombre podemos dejar el que tienen por defecto y hay un tipo de método para el offset. ¿Qué quiere decir el offset? Es decir, las capas que yo genero en las paredes se van a ir moviendo hacia el interior de mi dominio y la puedo hacer con una transición suave o lisa de manera uniforme, es decir, que cada capa tenga el mismo tamaño con la última relación o con la relación de aspecto. En este caso yo quiero que sean de un tamaño diferente, que vayan creciendo y que esa transición sea suave. Vamos a aumentar el número de capas para efectos de visualización de nuestra capa límite. Le digo que quiero 8 capas, que adicionalmente tenga una razón de transición de 0.2 y una tasa de crecimiento del 20%, es decir, de 1.2 para las regiones fluidas. Y aquí es muy importante que yo le especifique a él que sea solamente en las paredes, es decir, que no lo utilice para las entradas ni las salidas. Vamos aquí a abrir nuestras opciones avanzadas. No hay necesidad de modificar absolutamente nada y le decimos que me adicione las capas de frontera con una transición suave. Ya las tenemos listas y lo único que resta es generar nuestra malla volumétrica. Como les dije, es una herramienta bastante útil para usuarios principiantes, por lo que él me recomienda los parámetros que yo necesite, con los que necesite trabajar, pero sí es cierto que yo en cualquier momento puedo modificarlo de acuerdo a la experiencia o a la necesidad en el mallado. A la hora de generar la malla volumétrica, él me pregunta que cuál es el tipo de solver que voy a utilizar para mi simulación. Las opciones presentes son Fluent y CFX.
Eso ya es decisión del usuario. En este caso, como vamos a hacer todo en el mismo entorno, le decimos que es en Fluent. El tipo de llenado lo podemos hacer bien sea como poliedros, polyhexcore, es decir, con un corazón de hexaedros, solo hexaedros o solo tetraedros. En este caso vamos a hacerlo poliedros. Aquí él me pregunta, ¿qué es lo que yo quiero mallar? Las regiones fluidas, las regiones sólidas o ambas. En este caso, al hacer una simulación solo de mi dominio fluido, no es necesario hacer un mallado de las regiones sólidas y por lo tanto lo descartamos. Los parámetros de mallado de tamaño los dejamos tal como están y vamos a generar nuestra malla volumétrica. ¿Ok? Observen que los elementos tetraédricos que fueron generados inicialmente pasaron a ser elementos poliédricos y aquí en la pared tenemos nuestro refinamiento de 8 capas. Vamos a hacer un keeping plane, pero lo vamos a cambiar aquí en nuestro límite en Z. Puede ser, vamos a ver si lo podemos observar aquí. En Y. Está perfecto. Entonces aquí podemos ver el interior de nuestra malla. Le pedimos que nos muestre las capas internas del mallado. Tenemos aquí nuestras 8 capas. ¿Ok? Y en el centro vamos a tener elementos poliédricos. Observen que si nosotros nos acercamos a las entradas o salidas, aquí no se aplica esa capa de refinamiento. Es muy importante especificarlo allá en la transición. En la consola podemos ver las estadísticas de nuestra malla. Observamos que la calidad mínima es de 0.13, se encuentra dentro de los rangos adecuados para este sistema y por lo tanto podemos confiar en la calidad de la malla. Se generaron un total de 74.665 elementos para la malla computacional. Y de esta manera fue posible utilizar el flujo de trabajo de WaterTight Geometry. Hasta la próxima. Si quieres saber más sobre simulación computacional, haz clic en el enlace a continuación y accede a nuestro sitio web. El instituto cuenta con una plataforma con más de 30 cursos intensivos en simulación. Todos los cursos son 100% online y grabados. Accede al enlace en la descripción.